Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a una sesión más de Aprende en Casa 2, nuestra herramienta para el ciclo escolar 2020-2021 en el contexto de un modelo híbrido con recursos de la educación a distancia. Mi nombre es Nadia Jiménez y en la sesión del día de hoy me acompaña la maestra Lourdes de Santos. Muchas gracias, Nadia, y gracias a todos ustedes por acompañarnos nuevamente. Espero que estén aprovechando al máximo este tiempo para estudiar con la estrategia de Aprende en Casa 2, que tiene la finalidad de que juntos y juntas continuemos aprendiendo nuevos conocimientos y desarrollando habilidades correspondientes a la asignatura Historia, primer grado de educación secundaria. Recuerden mantener la sana distancia y lavarse constantemente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Al salir de casa, no olviden su cubrebocas, porque al cuidarnos, nosotros mismos cuidamos a los demás. En esta semana profundizaremos en la figura de un personaje cuyas hazañas militares le ganaron fama en todo el mundo. Me refiero a Napoleón Bonaparte, quien entre 1799 y 1815 llevó a cabo diversas campañas militares con el propósito de conquistar extensos territorios y hacer de Francia el imperio más importante de principios del siglo XIX en Europa. Además, conoceremos cómo se difundió el liberalismo a partir de esas conquistas territoriales. ¡Claro! De ahí que el propósito de nuestra sesión sea reconocer el proceso posrevolucionario en Francia con Napoleón Bonaparte, las guerras napoleónicas y el Congreso de Viena. Pongan mucha atención, pues la maestra Lourdes y yo, junto con ustedes allá en casa, llevaremos a cabo un periódico mural, mismo que continuaremos en las siguientes sesiones y cuya información les servirá para afrontar con éxito el nuevo reto de la semana. Antes de iniciar, asegúrense de tener a mano lápiz o bolígrafo, colores, cuaderno u hojas blancas, pues les servirán para realizar las actividades que iremos proponiendo y tomar nota de las ideas más importantes. También recuerden tener cerca su libro de texto, pues constituye su principal fuente de consulta. ¿Todo en orden? ¡Comenzamos! La semana pasada abordaron las causas de la Revolución Francesa, el proceso revolucionario y su influencia en la actualidad. ¿Lo recuerdan? Hoy trabajaremos el periodo posterior a la Revolución Francesa. Por ello, nuestra pregunta guía plantea lo siguiente: ¿qué procesos caracterizaron a la Francia posrevolucionaria? Para responder esta pregunta, nos referiremos específicamente a tres procesos: la época del consulado, las guerras napoleónicas, el Congreso de Viena. Es muy importante que conforme vayamos avanzando en la sesión y en la construcción de nuestro periódico mural, ustedes en casa tomen apuntes para que puedan ir resolviendo el nuevo reto. Empecemos por construir nuestro periódico mural. Observen bien esta imagen. Nadia, ¿reconoces de quién se trata? Por supuesto, se trata del protagonista de nuestra sesión, Napoleón Bonaparte. Exactamente, Napoleón fue uno de los personajes más importantes del periodo postrevolucionario en Francia. En la imagen, uno de los integrantes de su ejército presenta a Napoleón sus estandartes en señal de respeto. Maestra, ¿y cómo es que Napoleón llegó a ser un militar tan popular? Para responder a esa pregunta, te propongo escuchar y ver el siguiente video, donde descubriremos quién fue Napoleón Bonaparte y qué lo llevó a seguir la carrera militar. Me parece perfecto. ¡Corre video! Napoleón Bonaparte nació en Ajaccio, en la isla de Córcega, en 1769. Su apellido en realidad era el italiano Bonaparte, que cambió más adelante en su vida para sonar francés. En la escuela no era buen estudiante, pero le gustaban las matemáticas y la geografía,
Además, comenzó a demostrar ser un buen líder. Como su padre trabajaba para el rey, en 1779 consiguió entrar a la escuela militar, de la que se graduó en 1784 como segundo teniente de artillería. Cuando estalló la Revolución Francesa, Napoleón apoyó a los jacobinos, gracias a lo cual se convirtió en comandante de la Guardia Nacional en Córcega. Durante la Revolución Francesa, Napoleón defendió Tolón, donde, debido a su heroísmo, obtuvo el grado de general de brigada. Posteriormente, en 1795, organizó la defensa de la Convención Nacional en el Palacio de las Tullerías, junto a quien después sería su cuñado, Joaquín Murat. Gracias a las acciones de Napoleón, se convirtió en general en jefe del Ejército del Interior. Usando las facultades de su nuevo puesto, Napoleón invadió y conquistó los territorios de la actual Italia, lo cual incrementó su fama como gran estratega militar. Luego de sus campañas en Italia, Napoleón propuso al gobierno de la República conquistar Egipto, como forma de afectar económicamente a Inglaterra, el más grande rival de Francia. Dado que Napoleón estaba ganando mucho poder, el directorio le autorizó la expedición. Junto con numerosas tropas y algunos científicos, Napoleón arribó a Egipto en 1798, donde se enfrentó al almirante Nelson, a quien derrotó en la batalla de las Pirámides, para luego perder frente a él en la batalla del Nilo. Desde Egipto, Napoleón también invadiría Siria. Sin embargo, la campaña no avanzaba y en París crecía la inestabilidad política, por lo que en 1799 decide regresar a Francia, dejando sus tropas en Egipto. Al regresar a París, el 9 de noviembre, apoyado por su hermano Lucien y algunos otros políticos, da un golpe de estado al directorio, el cual lo convierte en el primer cónsul de Francia. A este hecho histórico se le conoce como el 18 Brumario. Como acabamos de ver y escuchar, Napoleón Bonaparte estudió en una escuela militar y debido a que Francia se vio envuelta en múltiples conflictos bélicos, tuvo la oportunidad de demostrar sus conocimientos e ingenio militar hasta convertirse en uno de los más grandes estrategas militares de la historia. Al escuchar y ver el video, me di cuenta de que Napoleón fue un hombre muy comprometido con la Revolución Francesa, aunque solemos identificarlo más con los años posteriores tras su golpe de estado. Buena observación, Nadia, pues durante la Revolución Francesa, los gobiernos encabezados por la Convención Nacional y el Comité de Salud Pública enfrentaron a invasiones extranjeras de Austria y Prusia y levantamientos internos de aquellos que no estaban de acuerdo con el gobierno. Fue entonces cuando Napoleón participó de forma decisiva en las batallas por la defensa de Francia. Además, la figura de Napoleón fue fundamental para mantener el poder del directorio a partir de 1795, al organizar la defensa de sus miembros en el Palacio de las Tullerías, en pleno centro de París. Maestra, tengo una duda. ¿Acaso no fue ese gobierno del directorio a quien Napoleón derrocó en el 18 Brumario? Por supuesto, les explico paso a paso. Antes de la expedición a Egipto, Napoleón había ganado fama como estratega militar, sobre todo por sus victorias en Italia, lo que trajo consigo estabilidad a Francia, al gobierno del directorio. Sin embargo, mientras Napoleón estaba en Egipto, el directorio comenzó a debilitarse al perder batallas militares, lo que sumió al país en una ola de inestabilidad política y económica. En este contexto, uno de los miembros del directorio, Sieyès, le propone a Napoleón regresar a Francia y dar el golpe de estado en el 18 Brumario del calendario republicano francés, que equivale al 9 de noviembre de 1799 de nuestro calendario gregoriano. Aquí abro un paréntesis cultural. El calendario republicano fue propuesto durante la Revolución Francesa y adoptado por la Convención Nacional en 1793. Según este calendario, el año iniciaba el 22 de septiembre y se dividía en 12 meses de 30 días cada uno
y 5 días reservados para fiestas republicanas. Uno de esos meses lleva por nombre Brumario o de las brumas, de ahí el 18 Brumario, el día que Napoleón dio el golpe de estado contra el Directorio. Ese calendario estuvo vigente en Francia como en sus colonias de América y África hasta 1805, año en que Napoleón abolió su uso oficial, retornando al calendario gregoriano, lo que ayudó en la reconciliación con los católicos y el papado. Interesante, ¿no les parece? Volviendo al tema, el plan de Fies era crear un consulado dirigido por 3 personas, entre las cuales él tuviera mayor poder. Sin embargo, Napoleón gozaba de gran popularidad y contaba con el apoyo de la influyente burguesía francesa y de un sector del ejército, por lo cual, tras el golpe de estado de 1799, logra establecerse como primer cónsul de Francia y consolidar en esa figura todo el poder. Me pregunto qué pensaría Napoleón luego del golpe de estado. Bueno, afortunadamente, Napoleón escribió muchas cartas a lo largo de su vida, en las cuales podemos ver reflejados sus pensamientos. Te propongo leer una de ellas, fechada unos días después del golpe de estado y dirigida al empresario francés Jean-Pierre de Batz. París, 24 de noviembre de 1799. Recibí su carta del 27 Brumario. ¿Por qué se siente desolado con relación a un día cuyos resultados favorecen tanto al orden, a la libertad y a la ilustración? Para este momento ya han pasado las primeras impresiones y sin duda estará ansioso de retomar la parte que le corresponde a un letrado distinguido, lo cual debería ser tan ajeno a cualquier espíritu de partidismo como el patriotismo en sí. Ningún hombre sensato puede suponer que la paz que Europa todavía exige puede alcanzarse mediante una guerra de facciones y el desorden que producen. El solo título de ciudadano francés vale mucho más que cualquiera de las más de 1000 denominaciones que han brotado a lo largo de los últimos 10 años. Del espíritu de las facciones que están lanzando a la nación a un abismo del que finalmente ha llegado el momento de rescatarla de una vez por todas. Ese es el propósito de mis esfuerzos. En eso se centra desde este momento la consideración de todo hombre reflexivo, la estima de las personas y la esperanza de la gloria. Vaya, qué carta más interesante. Realmente Napoleón estaba convencido de haber librado a Francia del abismo. Veía en el golpe de estado la única forma de defender la libertad de los ciudadanos franceses. Por eso, se refiere al 18 Brumario como el día en que los resultados favorecieron al orden, a la libertad y a la ilustración. Ahora entiendo por qué para muchos historiadores el golpe de estado de Napoleón marca el fin de la Revolución Francesa, aunque para otros significó el fracaso de los anhelos democráticos que la originaron. Así es, Nadia, has comprendido muy bien. También podemos darnos cuenta de que Napoleón entendía que la paz en Europa no podía conseguirse con la guerra. Por ello, luego de proclamarse cónsul de Francia, Napoleón trató de pactar la paz con el resto de los países europeos y con Inglaterra, el mayor enemigo de Francia. ¿Y lo consiguió? No, pues aunque Napoleón hablaba de paz en esa carta, lo cierto es que, como estratega militar, veía en la guerra la única oportunidad para iniciar una política expansionista por Europa. Sin la guerra, Napoleón no hubiera podido construir el imperio francés que logró a principios del siglo XIX. Pero vayamos por partes. Como saben, luego del golpe de estado, el primer proceso del periodo postrevolucionario francés tiene que ver con la época del consulado, es decir,
con el nombramiento de Napoleón como primer cónsul de Francia, el cual abarca de 1799 a 1804. Destaquemos sus principales características. Primero, se promulga una nueva constitución, donde el poder ejecutivo estaría integrado por 3 cónsules, entre los cuales el primer cónsul tendría el mayor poder que usó Napoleón para convertirse en primer cónsul vitalicio y hereditario en 1802, gracias al apoyo de la burguesía y del ejército. Segundo, se firma un concordato entre Francia y el papado, el cual puso fin a los problemas que había entre la Iglesia Católica y el Estado francés desde los inicios de la Revolución. Y tercero, se expide el Código Napoleónico en 1804, el cual garantiza la libertad de ideas, la igualdad, el carácter laico del Estado. Sobre este documento tan importante hablaremos en la siguiente sesión. ¿Y cuál es el segundo proceso posrevolucionario? Las guerras napoleónicas, y para hablar de ellas te propongo agregar a nuestro periódico mural un mapa, el cual iremos sumando los territorios como si fueran piezas de un rompecabezas, conforme vayamos explicando los sucesos, las conquistas o batallas más importantes, iremos colocando una a una las piezas del mapa. ¡Perfecto! Y ustedes en casa vayan tomando nota de las conquistas territoriales para que elaboren su propio mapa rompecabezas. Si tienen duda, consulten su libro de texto o cualquier otra fuente de información a su alcance. ¿Por dónde empezamos, maestra? Por los antecedentes. Como escuchamos en el video, Napoleón participó en varias guerras para defender y conquistar territorios en favor de Francia, incluso antes de convertirse en primer cónsul. Sí, lo recuerdo, en esas guerras, Francia ganó territorios en lo que hoy es Italia. Sí, esas son las llamadas guerras revolucionarias francesas, donde, como bien lo señalas, Francia ganó territorios dentro de la actual Italia y se anexó Bélgica y las Provincias Unidas de los Países Bajos, que son los primeros territorios que colocaremos en nuestro mapa. Fíjese en la figura que marca Francia y los territorios anexados en color naranja, para que lo incluyan en sus anotaciones. También ubicaremos a Inglaterra en color morado, ya que fue el enemigo número 1 y orquestador de la mayoría de las guerras en contra de Francia. Entonces, ¿en qué momento empiezan las guerras napoleónicas? Inician después de la proclamación de Napoleón como primer cónsul de Francia y concluyen en 1815 con su caída. Volviendo a tu pregunta, en junio de 1800, Napoleón reorganiza al ejército y se enfrenta a Austria en la batalla de Marengo, que se ubica aquí. Napoleón sale victorioso de esa batalla y firma un tratado de paz, convirtiendo a Austria en su aliado. Entonces, vamos a agregar en el mapa a Austria en color azul como aliado y la batalla de Marengo. En 1802, Francia e Inglaterra firman el Tratado de Amiens, con el que pusieron fin a la guerra entre ambos países, lo cual les lleva a un breve periodo de paz. ¿Y entonces qué sucedió? ¿Por qué las guerras napoleónicas se extienden hasta 1815? Te cuento la historia. En 1804 ocurrió un hecho crucial que provocó la enemistad de varias naciones europeas en contra de Francia. Este hecho se relaciona con la imagen que ahora agregaremos a nuestro periódico mural. Nadia, ¿la reconoces?
Sí, claro, representa la coronación de Napoleón. Muy bien, es el momento en el que Napoleón toma la corona de manos del Papa, quien está detrás de él, para autocoronarse como emperador de Francia. Y corona también a su esposa, Josefina. Por cierto, Nadia, ¿sabías que muchos de los personajes que aparecen en la pintura no estuvieron presentes, sino que fueron agregados por el autor para complacer a Napoleón? Como te estaba contando, el hecho de la coronación de Napoleón fue clave para la reanudación de las guerras napoleónicas, ya que al proclamarse como emperador, Bonaparte propició que los demás países europeos, especialmente aquellos que tenían gobiernos absolutistas, vieran en Francia una amenaza y buscaran derrocarlo. Este hecho también marca el inicio del Imperio Napoleónico, el cual se extiende de 1804 a 1815. Entonces, debido a la coronación de Napoleón, ¿Francia volvió a ser atacada? Así es, luego de su coronación, Francia comenzó de nuevo a tener problemas con Inglaterra, por lo cual Napoleón trató de adelantarse poniendo una trampa a su rival en las Indias Occidentales, para luego enfrentarlo en la batalla de Trafalgar, aquí, muy cerca de España. Pero el intento no funcionó y fue derrotado. Aunque Napoleón perdió esa batalla con Inglaterra en 1805, reorganizó a su ejército para enfrentar a los austriacos, quienes le habían vuelto a declarar la guerra en la batalla del Ulm, dentro de la Confederación del Rin, que sumaremos a nuestro mapa con color amarillo como territorio dependiente de Francia. Aquí y a los rusos en la batalla de Austerlitz, acá dentro de Austria. Ambas fueron grandes victorias para Francia al ganar los territorios de Venecia y Baviera. ¿Y qué hay del Reino de Prusia? ¿Ellos también fueron a la guerra contra Francia? Sí, justo al año siguiente, en 1806, el Kaiser Federico Guillermo le declara la guerra a Francia. Si no mal recuerdo, esa es la guerra donde Napoleón toma Berlín. Precisamente, y después de esta batalla creó el Ducado de Varsovia, con lo cual Francia gana un territorio más, así que lo sumaremos a nuestro mapa en color amarillo, por ser un territorio dependiente de Francia. Sí recuerdo bien, con la toma de Berlín, Napoleón inicia un bloqueo continental para evitar que Inglaterra tuviera acceso a mercancías europeas y así, de una vez por todas, ganarle la guerra. Así es, Nadia. Napoleón realizó un bloqueo para que Inglaterra no pudiera comerciar con el continente europeo. Sin embargo, Portugal, que era aliado de Inglaterra, rompe ese bloqueo. Como consecuencia, España y Francia firman el Tratado de Fontainebleau para invadir conjuntamente a Portugal. A ver. Ya no entendí. Yo sabía que Napoleón también invade España. Así fue, cuando Portugal rompe el bloqueo, España y Francia se vuelven aliados. Pero una vez que Napoleón lleva a sus tropas dentro del territorio español, decide romper el tratado e invadir también España, imponiendo en 1808 a su hermano José Bonaparte como emperador. Ese es el momento histórico en el cual el imperio de Napoleón logró conquistar la mayor extensión territorial para Francia. Nadia, con los datos que hemos agregado hasta ahora a nuestro mapa, ¿puedes decirnos qué territorios observamos que controlaba Francia en 1808? Vamos a revisar. El imperio de Napoleón controlaba la Confederación Helvética, la Confederación del Rin, el Gran Ducado de Varsovia, el Reino de Italia, España, Westfalia, Nápoles,
Toscana y Austria-Prusia como aliados. Y después, ¿qué pasó? ¿Siguió ganando más batallas y territorios? No, para 1812 Napoleón se vio obligado a atacar Rusia para mantener el bloqueo continental y defender al Gran Ducado de Varsovia de las incursiones rusas. He oído que la campaña contra Rusia fue desastrosa y que Napoleón perdió a muchos de sus hombres. ¿Nos puedes contar más sobre ese hecho? Sí, para Napoleón fueron momentos muy difíciles porque los rusos utilizaron una táctica diferente que consistía en atacar y luego retroceder, obligando a Napoleón a entrar cada vez más a su territorio. Así, los rusos pudieron atraer a Napoleón hasta Moscú y para cuando intentó regresar a Francia ya era demasiado tarde, pues había quedado atrapado en el invierno ruso, sin suministros de agua y comida, siendo atacado por los cosacos. Para esta etapa agregaremos a nuestro mapa en color morado el Imperio Ruso como enemigo de Francia. ¿Y qué fue lo que sucedió después de ese acontecimiento? La derrota frente a Rusia significó el inicio del derrumbe del Imperio Napoleónico, pues fue aprovechada por sus otros enemigos. En 1813, los ingleses apoyan a la resistencia española y juntos logran vencer al ejército francés, por lo cual Napoleón se vio obligado a firmar la paz con España y a restaurar la monarquía. Aprovechando las recientes derrotas de Napoleón, Prusia vuelve a declararle la guerra a Francia y para octubre de 1813, Napoleón se ve obligado a enfrentar a los ejércitos de Inglaterra, Rusia, Prusia, Suecia y Austria en Leipzig, que se encuentra dentro de la Confederación del Rin. Superado en número por fuerzas enemigas, el ejército napoleónico pierde la guerra. ¡Vaya derrota para Napoleón! Esos fracasos hicieron que el Senado obligara a Napoleón a abdicar como emperador de Francia en marzo de 1814. Recuerdo haber leído que luego de que renuncia como emperador, lo exilian en la isla de Elba, vigilado por un comisario inglés. Así fue, permaneció en la isla de Elba hasta marzo de 1815, cuando regresó a Francia y volvió a tomar el poder, pero atacado por los países europeos, se vio obligado a enfrentarlos en la batalla de Waterloo, Bélgica, en junio de ese mismo año, donde fue derrotado definitivamente y desterrado por los ingleses a una pequeña isla de nombre Santa Elena, donde murió 5 años después. ¡Qué desenlace tan desafortunado para Napoleón! Maestra, ¿y qué proceso vino después? El último proceso de la Francia postrevolucionaria, luego de la primera abdicación de Napoleón, fue el Congreso de Viena. Entre septiembre de 1814 y junio de 1815, se reúnen en la capital austriaca representantes de Inglaterra, Rusia, Prusia, Austria, Francia, España, Portugal y Suecia, con el objetivo de restablecer las fronteras nacionales alteradas casi 20 años antes por las guerras revolucionarias francesas y posteriormente por las guerras napoleónicas. Con lo visto hasta aquí, ya pueden responder la pregunta guía de la sesión. ¿Qué procesos caracterizaron a la Francia postrevolucionaria? Por si las dudas, maestra, ¿nos ayuda con un breve resumen? Claro, ahora sabemos que los procesos que tuvieron lugar en la Francia postrevolucionaria fueron el consulado, es decir, el gobierno de Napoleón como primer cónsul de Francia, las guerras napoleónicas enmarcadas por el imperio de Napoleón entre 1804 y 1815, y por último, el Congreso de Viena, que terminó en 1815. Muy bien, ha llegado el momento de lanzar el reto de la semana. Esta vez elaborarán la autobiografía de Napoleón Bonaparte. Así es,
Como sabemos, una autobiografía es aquella que narra la vida de una persona y es contada por ella misma. Así que el reto consiste en que ustedes se asuman como Napoleón Bonaparte y elaboren su autobiografía, donde nos cuenten sobre su nacimiento, sus logros, sus fracasos, sus gustos y sus experiencias. Al igual que una biografía, la autobiografía se escribe en orden cronológico. Para que no se confundan, la diferencia entre biografía y autobiografía consiste en que la biografía es escrita por alguien diferente a la persona, mientras que la autobiografía es escrita por quien vivió los hechos. Para iniciar con la elaboración del reto, pueden considerar los datos sobre la vida de Napoleón que hemos expuesto hoy y los que aprenderán a lo largo de la semana. No olviden redactar el texto de la autobiografía como si ustedes fueran Napoleón. Pueden iniciar con Yo Napoleón. Para guiarse sobre cómo hacer la redacción, pueden tomar como ejemplo la carta que hemos revisado durante la sesión. Recuerden que la historia se construye a partir de la consulta de diferentes fuentes y ustedes, al hacerlo, para elaborar sus trabajos, enriquecerán su aprendizaje. Por ello, pueden complementar lo que hemos visto el día de hoy con fuentes bibliográficas digitales y audiovisuales o con los materiales que tienen disponibles en la página de Aprende en Casa 2. Y por supuesto, con su libro de texto. Les sugerimos realizar la lectura de Fouché, el genio tenebroso, de Stefan Zweig, quien habla de la vida de Joseph Fouché, uno de los políticos más influyentes de la Revolución Francesa y de las guerras napoleónicas, espía y creador del Ministerio de Policía de Francia. Una lectura que sin duda contribuirá a enriquecer sus conocimientos. ¡Listo! Terminamos por hoy, aunque aún nos queda mucha historia por explorar y descubrir. No olviden compartir con su familia lo que han aprendido el día de hoy, porque al dialogar y reflexionar juntos, aprendemos más y mejor. Recuerden también seguir las medidas sanitarias, porque cuando nos cuidamos a nosotros, cuidamos a los demás. Nos vemos muy pronto en una sesión más de Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima!